Se va a dar un repaso de la médula espinal. En la imagen podemos apreciar cómo la médula espinal inicia desde la base del cráneo, podemos ver en la imagen hasta arriba cómo están abiertos los músculos de la región posterior del cuello y ahí empieza ese tubo color violáceo, ahí es donde empieza la médula espinal, su límite superior es donde está el foramen magno o la salida del primer nervio espinal y se extiende hasta abajo a nivel de L1 y L2. Podemos apreciar que ese tejido violáceo es la dura madre que lo envuelve y en el centro de la imagen podemos ver las costillas donde estaría la médula espinal torácica, arriba en el cuello la médula espinal cervical y más para abajo estaría la lumbar y adentro la sacra y la coxígea. Ahí podemos apreciar si se abre la dura madre, bueno, está abierto hasta arriba el cráneo, podemos ver las estructuras, la hoz del cerebro hasta arriba, separando a los hemisferios cerebrales, la tienda del cerebelo, luego el cerebelo, luego la base del occipital y ya luego empieza la médula espinal. Podemos apreciar ahí como si se abren la dura madre, se aprecia ya la médula espinal y ahí se pueden ver las raicillas nerviosas dorsales que son sensitivas, cómo están entrando a la médula espinal por la fisura lateral dorsal para ya hacer contacto con la sustancia gris. También podemos ver hacia lo lateral en el cuello cómo están el plexo cervical y la entrada o la salida de los nervios del plexo braquial. Avanzando más hacia la disección podemos apreciar cómo está en toda la extensión la médula espinal en la región torácica, donde van a salir los nervios espinales que van a formar los nervios intercostales, y en la parte inferior de la imagen, ya después de haber retirado las láminas de las vértebras y al sacro, podemos apreciar cómo empiezan a salir el plexo lumbosacro, que es el que va a dar origen a los nervios que inervan a la extremidad inferior, al nervio ciático. En L1, L2 está el nervio femoral, bueno, el cutáneo lateral femoral, luego el nervio femoral, el obturador y luego el plexo lumbosacro que da origen al nervio ciático y ya después viene el pudendo y nervios inferiores de la pelvis. Ahí podemos apreciar cómo en la cisterna sacra está la cauda equina, que es o que son los nervios que previamente les mencionaba que son parte del plexo lumbosacro, es decir, de L1 a L2 sale el nervio cutáneo femoral lateral, luego L2, L3, hasta un poquito de L4 es el nervio femoral, luego el nervio obturador y ya después viene de L4, L5, S1, S2 y hasta S3 el plexo lumbosacro que me va a dar origen a las divisiones anteriores y posteriores que forman al nervio ciático para la inervación de la parte posterior de la extremidad inferior. Ya si nosotros abrimos la dura madre, podemos apreciar en este acercamiento cómo se ve la dura madre y luego lo que se tiene agarrado en las pinzas es la pía madre y cómo se ve las raicillas nerviosas hasta el final. Para poder yo identificar un nivel medular con respecto a otro, ahí puedo contar las raicillas nerviosas y más o menos un nivel medular consta de 5 raicillas nerviosas. Entonces cada 5 raicillas nerviosas es un nivel medular. Entre la dura madre y la pía madre, que es la capa más interna, estaría el aracnoides, que es al abrirla y al retirarla se pierde porque son como unos pelitos de araña que es por donde fluye el líquido cefalorraquídeo hacia, bueno, en este caso con dirección hacia la cisterna sacra. Ahí podemos apreciar también que en la periferia un tejido brillante que es un medio de fijación de la médula espinal. De cada lado se llaman los ligamentos dentados. Entonces de cada lado que es una prolongación, este ligamento dentado es una prolongación entre pía madre y dura madre hacia los lados y es un mecanismo de fijación lateral de la médula espinal. Un mecanismo de fijación anterior y posterior serían las raicillas nerviosas anteriores, que son las motoras, y posteriores las sensitivas. Hacia arriba la fijación en el cráneo mediante la dura madre y hacia abajo hay un ligamento, una prolongación, perdón, de pía madre que se llama filum terminal.
Si ya vemos en su totalidad a la médula espinal, vean cómo ahí se puede apreciar, en la parte derecha está el cráneo y en la parte izquierda están los pies, cómo está toda la extensión desde el cerebro, toda la médula espinal y los cables que van hacia las extremidades. Podemos apreciar ahí cómo salen los cables o los nervios del plexo braquial, los que están dirigidos hacia la extremidad superior. Continuamos bajando por la médula espinal a nivel torácico, luego lumbar, y vemos cómo hasta el final, más o menos por el centro de la imagen, podemos apreciar la cauda equina y el nervio ciático, como a nivel de la fosa poplitea se divide en un nervio tibial y en un nervio fibular común para darle la inervación a toda la parte posterior de la extremidad inferior. Y ahí en un acercamiento podemos apreciar cómo salen los nervios del plexo braquial, las raicillas nerviosas, luego se unen. Bueno, el plexo braquial está formado desde C4, C5, C6, C7, C8 y T1, y como se unen las raicillas forman los troncos, luego tienen divisiones, luego los fascículos, y ya de los fascículos empiezan a dar los nervios terminales, que básicamente es el axilar, el radial, el lunar, el mediano, y son los que, y el músculo cutáneo, que son los que van a inervar a la mayor parte de las estructuras del miembro torácico. En un acercamiento, ahí está, del lado derecho de la imagen, podemos apreciar al plexo lumbosacro, y recordemos que el nervio ciático es el que inerva la parte posterior de la extremidad, tanto, bueno, de la región glútea, como de la extremidad inferior hasta la planta. Por eso las hernias de disco pueden llegar, y el dolor de tipo ciática puede llegar a doler hasta el talón. En la parte anterior, el nervio femoral es el que inerva de manera motora todos los músculos del compartimento anterior del muslo, y el nervio obturador es el que inerva los músculos del compartimento medial del muslo. Y cutáneamente el nervio safeno, que es rama del nervio femoral, inerva sensitivamente la cara medial de la extremidad. Ahí podemos apreciar en su extensión toda la médula espinal, con el plexo cervical, luego el plexo braquial, luego los nervios intercostales, hasta llegar al plexo lumbosacro, donde sale el nervio ciático, el nervio femoral, el nervio pudendo, el nervio cutáneo femoral lateral, y esos son los nervios espinales que se desprenden de la médula espinal. Recordemos que los nervios craneales se desprenden del tallo cerebral, excepto el primero y el segundo, que salen directamente de la corteza cerebral. Vamos a analizar entonces a la médula espinal. Aquí es la parte final de la médula espinal. Podemos ver cómo va disminuyendo en calibre hasta llegar al cono medular. Si se fijan, aquí está obviamente toda la cauda equina, pero si se fijan el contraste de que sale exactamente del cono medular hacia la parte lateral, y lo contrasto con los nervios de la cauda equina, se ve un poco más azul. Esto que estoy agarrando aquí no es un nervio, o sea, el que sale directamente del cono medular no es un nervio, es una prolongación de pía madre que se llama filum terminal, no es un nervio, a diferencia de estos que son de la cauda equina. También lo que podemos apreciar es que en la cauda equina tenemos, o si los vemos, habitualmente los nervios motores son más pequeños que los nervios sensitivos, y si hacemos un corte transversal o axial, podemos apreciar cómo se ve la H en forma de mariposa. Podemos ver la fisura media ventral, la dorsal y las laterales. Podemos ver en el centro el conducto ependimario, podemos ver el asta dorsal y el asta ventral, y cómo se divide la sustancia blanca, que aquí se ve cafecita, cómo se divide en cordón posterior, cordón lateral y cordón anterior, donde van los fascículos. Es evidente que en la parte final de la médula espinal, como todavía no hay tantos cables,
la sustancia blanca sea más pequeña que que la sustancia gris. Si nosotros vemos el comparativo en un corte más arriba de médula espinal, podemos apreciar cómo acá en este corte ya se ve muchísimo más, la sustancia blanca se ve más prominente que la sustancia gris. ¿Por qué? Porque aquí ya van creciendo el número de fibras blancas que están. Y por ejemplo, si ya lo vemos en un corte ya muy superior, casi pegado al tallo cerebral, podemos apreciar como la sustancia gris que queda en el centro es muy delgada con respecto a la sustancia blanca, porque aquí ya van todos los cables de sustancia blanca juntos rumbo hacia el tallo cerebral, y entonces cambia el tamaño. Entonces va a ir cambiando el tamaño de la sustancia gris con respecto a la blanca a lo largo de todo el tallo cerebral. Aquí entonces podemos apreciar la parte más inferior de la médula espinal junto con la parte más superior, o sea, pegada al tallo cerebral hacia la caudequina, y podemos apreciar la diferencia de sustancia gris. Aquí es muy extendida, sustancia blanca es poquita porque hay pocos cables que suben o que bajan, y acá en la región cervical vean como la sustancia gris es delgada y la sustancia blanca es más prominente, y esto es debido a que hay muchísimos más cables juntos que van o hacia el tallo cerebral o que vienen del encéfalo. Hablando sobre los nervios, esta es la parte posterior, y aquí puedo apreciar cómo están saliendo de la fisura lateral dorsal los nervios espinales. Si yo cuento entre 5 o 6 raicillas nerviosas, puedo decir que a partir de aquí hacia arriba es un nivel medular y a partir de aquí hacia abajo es otro nivel medular. Otra cosa que debemos de tomar en consideración, si colocamos a la médula espinal en la posición, esto es anterior y esto es posterior, podemos ver cómo los nervios motores o las raicillas de los nervios motores son muchísimo más pequeñas y delgaditas en comparación con las sensitivas. Y vean cómo una vez que salen, o sea, bueno, entran o salen, y la parte pegada hacia la médula espinal pues están separados, pero vean cómo ya cuando van a formar el nervio se unen. De hecho aquí se puede ver el ganglio, un pedacito del ganglio espinal, entonces sé que esto es la parte sensitiva y esto es la parte motora. Entonces aquí puedo apreciar cómo en un principio están separados o cuando están pegados hacia la médula espinal, y ya cuando forman el nervio se juntan, aunque pues son cables motores que son más delgaditos, las raicillas, y los sensitivos que son más gruesos, y ya se forma el nervio espinal. Aquí en esta imagen podemos ver, haciendo anatomía comparativa, la región final de la médula espinal de un gato, donde podemos apreciar ahí la caudequina envuelta por ese tejido de color café que es la dura madre, y en la parte final tenemos también el medio de fijación inferior, que es el filum terminal, que si nosotros lo apreciamos ya en la imagen de una caudequina de un humano, podemos apreciar que ahí están en la periferia todos los nervios espinales en el cono medular, y vean cómo ese filo o ese que parece nervio, aunque es más de color azulado, ese es el filum terminal, que cuando pasa por el hiato sacro se convierte en el ligamento sacro y es un medio de fijación inferior de la médula espinal. Aquí otra vez podemos apreciar en esta imagen la médula espinal completa de un gato,
haciendo anatomía comparativa, y podemos apreciar cómo es del tamaño de un bisturí, más o menos toda su extensión. Y ya si hacemos el análisis de la anatomía interna, si hacemos un corte en esta médula espinal donada por los de veterinaria, podemos apreciar cómo la sustancia blanca y la sustancia gris en esta imagen se preservan, y la sustancia blanca en la periferia, donde están todos los fascículos o tractos, y que se divide en cordones, uno posterior, dos laterales y uno anterior, y el cordón lateral se divide en un cordón lateral ventral y en uno dorsal, y la sustancia gris está en el centro formando una H con las astas dorsales, las astas ventrales, y en la región torácica las astas laterales. Y si lo vemos en una médula espinal humana, podemos apreciar cómo igual el tejido café que se ve en la periferia es la sustancia blanca, dividido en cordones posterior, lateral y anterior, y formando una H, las astas dorsales, la región central, o donde está el conducto ependimario, y en las astas ventrales. Y esa es la configuración interna a grandes rasgos. Recordemos que la sustancia gris tiene 10 láminas de Rexed funcionales.